Nunca imaginé que aquel que debía guiar mi alma hacia la luz eterna, el que representaba la pureza y la voz de Dios en la tierra, sería el mismo que sembraría sombras en mi espíritu y después me condenaría públicamente como si yo fuera la peor de las pecadoras. Aún siento el peso de ese momento, el aire seco quemándome los labios, el sonido de los pasos que me alejaban del único hogar que había conocido desde mi adolescencia. No llevaba más que mi hábito gastado y el peso de un secreto que crecía dentro de mí, una vida inocente en mi vientre. Mientras me expulsaban sin mirarme a los ojos, él seguía en su púlpito, hablando de virtud y castidad, recibiendo aplausos de una congregación que lo veneraba como a un santo. Y yo entendí que el mundo no siempre sabe distinguir entre el oro y el barro. Me llamo Sor Mariana y tenía apenas 22 años cuando la fe, que hasta entonces había sido mi fuerza, se convirtió en la causa de mi dolor más profundo. Desde los 16 vivía en el convento de Santa Teresa de León, en las colinas secas y doradas de Guanajuato, rodeada de paredes altas y campanas que marcaban cada hora como si fueran latidos de un corazón sagrado. No entré por obligación, nadie me forzó. Fui por convicción propia, con el corazón encendido en un amor puro por Dios, creyendo que el sacrificio y la oración eran la llave para tocar lo eterno. Mis cabellos, de un castaño que brillaba como cobre a la luz de las velas, siempre permanecían escondidos bajo el velo negro. Mis manos, suaves y acostumbradas al trabajo de bordar ornamentos sagrados y preparar remedios de hierbas, jamás habían sentido un roce mundano. Mis labios, acostumbrados únicamente a pronunciar plegarias desde el primer canto del gallo hasta el último silencio de la noche, nunca habían dicho palabras de amor humano. En el convento mi vida era simple, ordenada, y yo creía que era feliz, pero en el año de 1786 la Iglesia dominaba todos los aspectos de la vida en estas tierras. La palabra de un obispo tenía el peso de una sentencia divina y cuestionar su autoridad no era solo un acto de rebeldía, era considerado un desafío al mismo Dios. Las mujeres como yo vivíamos dentro de muros altos que no solo nos protegían del mundo exterior, sino que también nos aislaban de toda otra realidad. Allí, la obediencia no era una opción, era la esencia misma de nuestra existencia. En ese mundo de reglas estrictas y fe absoluta, aprendí que no todos los que visten las ropas sagradas llevan un alma limpia. Algunos se ocultan tras símbolos de pureza, pero en el fondo su corazón late con deseos que no se atreven a confesar ni a sí mismos. Yo todavía no lo sabía, y estaba a punto de descubrirlo de la forma más dolorosa posible. Y así comenzó mi historia. Un camino marcado por la traición más inesperada, por la hipocresía más descarada y por una justicia que no vendría de los hombres, sino de Dios, porque cuando la verdad se esconde bajo capas de mentira, el cielo siempre encuentra un modo de revelarla, aunque lo haga a través del sufrimiento de los inocentes. Elegí ser esposa de Cristo con la sinceridad más pura que puede tener un corazón joven y devoto. Desde el momento en que crucé las puertas del convento de Santa Teresa, me entregué con todo mi ser al estudio de las Sagradas Escrituras. Mis días estaban llenos de letras y silencios, de plegarias susurradas antes del amanecer y de páginas manuscritas que dejaban en mis dedos manchas de tinta como cicatrices sagradas. Hablaba latín con la fluidez de quien lo siente más que lo estudia. Copiaba textos santos con una caligrafía tan perfecta que las letras parecían bailar en el pergamino. Y conocía cada detalle de la vida de los santos como si hubiera caminado junto a ellos. Mi voz, suave pero firme, resonaba en los pasillos de piedra cada mañana durante las oraciones. Las hermanas solían detener sus labores para escucharme,
Y en esos momentos yo sentía que estaba verdaderamente sirviendo a Dios, pero mi mayor satisfacción venía del servicio a los necesitados. Atendía enfermos que llegaban agotados del camino. Preparaba ungüentos con plantas que cultivaba en el jardín del convento y escuchaba con paciencia a los que venían buscando consuelo espiritual. Cada gesto, cada palabra, cada mirada compasiva era para mí una ofrenda al cielo. Todos en el convento, desde la madre superiora hasta la novicia más joven, me veían como un ejemplo de perfección cristiana. Ayunaba más allá de lo exigido, rezaba más tiempo del necesario y jamás levantaba la voz ni cuestionaba los mandatos de la Iglesia. Creía, con la ingenuidad de quien no conoce la malicia, que mientras viviera en obediencia absoluta estaría protegida de cualquier mal. No sabía que esa misma pureza que todos admiraban sería para algunos un trofeo que desearían conquistar. Porque hay hombres que no ven la inocencia como algo sagrado que debe resguardarse, sino como un desafío, un botín que les otorga un poder retorcido sobre quien la posee. Y uno de esos hombres estaba a punto de cruzar la puerta de mi vida. Fue en una mañana fresca de otoño, cuando las campanas del convento rompieron el silencio con un repique solemne. La noticia corrió rápido entre las hermanas. El obispo don Esteban Mírez, el pastor más poderoso de la región, venía a realizar una inspección espiritual. Decían que estas visitas eran comunes, que servían para asegurarse de que los conventos siguieran fielmente los preceptos divinos. Pero yo no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Ese día limpiamos cada rincón, adornamos el altar con flores frescas y encendimos cirios que llenaron el aire de un aroma dulce y profundo. El ambiente estaba cargado de una mezcla de solemnidad y nerviosismo. No sabíamos que, para algunas de nosotras, ese día sería el inicio de algo que marcaría nuestras vidas para siempre. Don Esteban Mírez no era un hombre que pasara desapercibido. Alto, de hombros firmes y andar seguro, con un cabello que mezclaba el negro con hilos plateados, peinados con precisión. Imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Sus ojos oscuros parecían observar más allá de lo visible, como si pudieran leer cada pensamiento que se intentara ocultar. Vestía ropas episcopales finamente bordadas en oro, y cada paso que daba resonaba en los pasillos como un eco de autoridad. Su reputación lo precedía: erudito de la teología, generoso con los pobres y guardián inflexible de la moral del clero. Durante 3 días enteros recorrió el convento, entrevistando a cada hermana, indagando sobre su devoción, su conocimiento de las Escrituras y su lealtad a los votos sagrados. Nadie escapó a su mirada escrutadora. Cuando llegó mi turno, fui conducida a la sala privada de la Madre Superiora. Era un lugar solemne, decorado con crucifijos antiguos y retratos de santos cuyos ojos pintados parecían seguir cada movimiento. Allí, de pie junto a la ventana, estaba él. «Hermana Mariana», dijo con una voz profunda que parecía llenar todo el cuarto. «He oído hablar de su devoción ejemplar. Dicen que es usted un modelo de perfección cristiana». Bajé la mirada, sintiendo que mis mejillas se encendían. «Vuestra excelencia es muy generoso. Solo intento servir a nuestro Señor lo mejor que puedo», respondí con humildad. Nuestra conversación se extendió por horas. Me hizo preguntas difíciles, probó mi conocimiento teológico, me interrogó sobre mi comprensión de la pobreza, la castidad y la obediencia. Respondía todo con calma, confiando en que el amor a Dios guiaba mis palabras. Creí ver en sus ojos un brillo de aprobación. Pensé que era un gesto paternal, un reconocimiento sincero. Al despedirse, sus palabras fueron distintas a las que esperaba. «Es usted extraordinaria. Rara vez encuentro un alma tan pura. Me honraría que aceptara continuar esta conversación
en mi residencia episcopal. Tengo textos sagrados que creo le encantaría estudiar. Mi corazón se llenó de gratitud. Era, para mí, el mayor honor que alguien de su posición podía concederme. Acepté sin dudar. La noche siguiente, vestida con mi hábito más humilde y llevando solo mi pequeño libro de oraciones, caminé hacia el palacio episcopal. La fachada de piedra, los vitrales que atrapaban la luz de la luna, los jardines donde el aroma de las flores flotaba como incienso. Todo me parecía salido de un sueño. Don Esteban me recibió personalmente, despidió a los sirvientes y me condujo a la biblioteca. Allí, bajo la luz dorada de los candelabros y rodeados de volúmenes encuadernados en cuero, hablamos de teología, de filosofía cristiana, de la vida de los santos. Me sentí enriquecida espiritualmente, hasta que, sin que lo notara al principio, sus preguntas comenzaron a alejarse de lo sagrado. Poco a poco, su silla se acercó a la mía. Su mirada, que antes se fijaba en mis ojos, comenzó a recorrerme de otra manera. Una que me hizo sentir incómoda, aunque no supe ponerle nombre. Entonces, con un tono más bajo, casi un susurro, preguntó: ¿Ha cuestionado alguna vez sus votos, hermana Mariana? Jamás, Su Excelencia, respondí con toda sinceridad, sintiendo que cada palabra era un juramento renovado. Mis votos son sagrados, incluso el de castidad. Sus ojos se entornaron, como si mi respuesta no lo sorprendiera, pero tampoco lo convenciera. Entonces, inclinando un poco la cabeza, preguntó con voz grave: ¿Nunca ha sentido curiosidad por los placeres que ha renunciado? El calor subió a mis mejillas y desvié la mirada. Tales pensamientos serían pecaminosos. «Su Excelencia», murmuré sintiendo que algo en esa conversación cruzaba un límite invisible. Fue en ese instante que su mano, suave pero firme, se posó sobre mi brazo. Su toque no fue brusco, pero sí calculado. ¿Cómo puede una mujer servir plenamente a Dios si no comprende la naturaleza humana que Él mismo creó? Dijo con un tono que pretendía ser enseñanza, pero que llevaba consigo una intención más oscura. Las semanas que siguieron fueron una trampa silenciosa. Don Esteban usó su autoridad espiritual, su vasto conocimiento y la solemnidad de su cargo para envolverme en una red de palabras y gestos que yo, en mi inocencia, confundí con guía divina. Me habló de un amor más profundo, de una comunión espiritual que, según él, podía manifestarse también en el amor humano. Me dijo que estaba destinada a una misión especial, que mi pureza era el instrumento que Dios había escogido para un propósito secreto. Yo creí cada palabra, porque provenían de un obispo. Si él lo decía, debía ser verdad. Mi fe en la jerarquía de la Iglesia, mi respeto absoluto a sus figuras de autoridad, me volvieron ciega a la manipulación. No veía pecado en lo que me enseñaba, sino un misterio sagrado que no todos podían comprender, hasta que la realidad, cruel y tangible, se manifestó en mi propio cuerpo. Cuando supe que estaba embarazada, el mundo se me vino abajo. Lo busqué, temblando, suplicando ayuda. Y fue entonces que vi su verdadero rostro, no el de un pastor arrepentido, sino el de un político eclesiástico decidido a protegerse a toda costa. «Usted sedujo a un hombre sagrado», me dijo con frialdad glacial. «Usó sus encantos para corromper a un siervo de Dios. Las consecuencias de su pecado son su responsabilidad, no la mía». 3 meses después, mi vientre ya no podía ocultarse bajo el hábito. Los rumores corrían como fuego. La Madre Superiora, presionada por la vergüenza pública, me llamó a una ceremonia que jamás olvidaré. Frente a todas las hermanas, me dijo con voz dura pero cargada de tristeza: «Hermana Mariana, ha roto sus votos de castidad y ha traído deshonra a esta casa de Dios.
No podemos seguir albergándola, y allí estaba él, don Esteban, presente, fingiendo compasión. No dijo nada para defenderme. Solo observó mientras me despojaban del hábito y me vestían con ropas humildes de campesina. Las hermanas, que antes me abrazaban con afecto, ahora evitaban mi mirada. «Que Dios tenga misericordia de su alma», dijo el obispo en voz alta para que todos escucharan, «y que encuentre el camino de la penitencia lejos de este lugar sagrado». Me expulsaron con solo las ropas que llevaba puestas, unas pocas monedas y el peso insoportable de la vergüenza. Mis padres habían muerto hacía años, y no tenía a nadie a quien acudir. Me encontré completamente sola en el mundo, con una vida creciendo dentro de mí que pronto vería la luz. Durante semanas caminé por los caminos polvorientos de las tierras altas de Guanajuato, siguiendo senderos que se perdían entre cerros secos y pueblos pequeños. Dormía en establos cuando algún campesino, movido por compasión, me ofrecía un rincón de paja, y pasaba hambre los días en que nadie se atrevía a ayudar a una monja caída. El invierno se acercaba, y con él el frío que cala los huesos. Sabía que sin un techo y un lecho caliente, ni yo ni mi hijo llegaríamos vivos a la primavera. Fue en una tarde gris de noviembre cuando mi cuerpo dijo basta. La llovizna fina había convertido la vereda en una mezcla de lodo y piedras resbaladizas. Caminaba lentamente, cada paso un esfuerzo enorme por el peso de mi embarazo avanzado. El aire olía a tierra mojada y mi ropa estaba empapada. Las manos me temblaban, los labios partidos por el frío. Y de pronto mis rodillas cedieron, dejándome caer junto al borde de un pequeño sendero que conducía a una aldea lejana. Fue entonces que lo escuché, el sonido rítmico de cascos acercándose. Levanté la vista y vi a un hombre desmontar de su caballo, sin titubear para acercarse a mí. No se parecía a ningún clérigo que hubiera conocido. Llevaba un hábito franciscano sencillo, remendado en varias partes. Sus pies estaban descalzos a pesar del frío, y sus ojos castaños brillaban con una bondad limpia, sin dobleces. «Hermana, ¿está herida?», preguntó en un español pausado, arrodillándose a mi lado sin importarle mancharse con el barro. «Ya no soy una hermana», susurré, sintiendo las lágrimas mezclarse con la lluvia. «Me expulsaron. Soy una pecadora». Él me miró en silencio durante unos segundos y sus ojos parecían ver más allá de mis palabras. «Lo que yo veo aquí», dijo suavemente, «es a una mujer embarazada que necesita ayuda. Todo lo demás es asunto entre usted y Dios». Sin más preguntas, me ayudó a incorporarme y me llevó hasta su caballo. Viajamos despacio, y al cabo de un rato llegamos a un pequeño monasterio franciscano en las afueras de la aldea. No era como el convento imponente de donde había salido. Aquí las paredes eran de piedra sin pulir, los muebles sencillos y hechos a mano, y el aire estaba lleno de una paz que jamás había sentido. «Este es un lugar para los rechazados», explicó, mientras me guiaba hasta un cuarto modesto, pero limpio. «Aquí acogemos a quienes la sociedad deja atrás, leprosos, huérfanos, mujeres sin familia, y también a monjas expulsadas». En los días que siguieron, descubrí un tipo de vida religiosa que no conocía. Los franciscanos de este lugar no predicaban virtudes que no practicaban, compartían su comida con los hambrientos, cuidaban a los enfermos, sin juzgar sus heridas ni sus historias, y trataban a cada persona como a un hijo de Dios. Fray Francisco, que así se llamaba mi Salvador, trabajaba en los campos junto a los campesinos, dormía en una celda más pobre que la mía y nunca hablaba de autoridad o jerarquías. Para él, servir a Dios era sencillamente amar al prójimo sin condiciones. «¿No quieres saber quién es el Padre?», le pregunté una noche, mientras me traía una sopa caliente que había preparado él mismo.
Cuando usted esté lista para contarlo, yo estaré aquí para escuchar, me respondió. Hasta entonces, lo que importa es que usted y su hijo estén a salvo. Fue la primera vez, en muchos meses, que me sentí verdaderamente segura. No me juzgaba, no me interrogaba, no me hacía sentir una pecadora caída. Me trataba con la misma dignidad que a cualquier ser humano. Y lentamente comprendí que estaba conociendo a un tipo de hombre religioso que nunca pensé que existiera. Fray Francisco no usaba su posición para intimidar, ni manipulaba con la autoridad de su hábito. No predicaba pureza mientras practicaba corrupción, no hablaba del amor divino mientras mostraba crueldad humana. En cambio, vivía los evangelios, en su forma más simple y verdadera, con humildad, compasión y un amor incondicional hacia cada persona que cruzaba su camino. Por primera vez desde que había descubierto la hipocresía de don Esteban, comencé a creer que aún podía existir bondad genuina en el mundo religioso. Sin embargo, no sabía que Francisco también guardaba sus propios secretos, historias sobre corrupción eclesiástica que tarde o temprano saldrían a la luz. Y que nuestro encuentro quizá no había sido tan accidental como parecía. Los meses que siguieron en el pequeño monasterio franciscano fueron una revelación para mí. Por primera vez en mi vida adulta experimenté lo que era ser tratada como un ser humano completo, no solo como un alma que debía salvarse o como un cuerpo que había que controlar. Francisco no me ofreció únicamente techo y comida. Me devolvió la dignidad. Cada mañana aparecía en la puerta de mi celda con una jarra de agua fresca y un pan aún tibio. Siempre golpeaba suavemente antes de entrar, esperando mi permiso. ¿Cómo pasó la noche, Mariana? Me preguntaba usando mi nombre real, sin títulos religiosos que ahora me parecían huecos. ¿El niño se mueve bien? A medida que mi embarazo avanzaba y los movimientos del bebé se volvían más incómodos, Francisco se encargó de que no me faltara nada, sin que yo tuviera que pedirlo. Traía cojines extras para aliviar mi espalda, infusiones de hierbas para las náuseas matutinas e incluso libros sencillos en español para que pudiera distraerme durante las largas horas de reposo. Lo que más me impresionaba era cómo me cuidaba sin hacerme sentir un peso o un objeto de caridad. Cuando intentaba ayudar en las labores del monasterio, para no sentirme inútil, él no me lo prohibía como harían otros clérigos. Simplemente reorganizaba las tareas para que pudiera colaborar dentro de mis fuerzas. «Tiene manos hábiles con las plantas medicinales», observó una tarde, viéndome preparar cataplasmas para la pierna herida de un campesino. «¿Dónde? ¿Aprendió?» «En el convento», respondí, y por primera vez en meses pude hablar de mi pasado sin sentir esa vergüenza que me oprimía el pecho. Atendía a los enfermos que llegaban buscando alivio. «Entonces continúe haciéndolo aquí», dijo con una sonrisa tranquila. «Dios le dio ese don de sanar. Sería un desperdicio no usarlo». Esa naturalidad con la que trataba mis talentos comenzó a sanar algo profundo en mi alma. Francisco no veía mi condición como una caída en desgracia, sino como una nueva etapa en mi camino. No me trataba como una pecadora que necesitaba redención, sino como una mujer con habilidades que podían servir a los demás. En las largas tardes de invierno, cuando el frío nos obligaba a permanecer bajo techo, comenzó a compartir conmigo sus propias historias. A diferencia de don Esteban, que se mostraba siempre perfecto e intocable, Francisco hablaba sin miedo de sus dudas, de sus luchas internas y de sus propias caídas. «Hay días en que me pregunto si realmente estoy sirviendo a Dios», confesó, una noche, mientras el viento silbaba en las rendijas de las paredes. «Cuando veo tanta injusticia, tanta hipocresía dentro de la iglesia, a veces temo estar siendo ingenuo.
Usted ayuda a la gente, le respondí sin dudar. Eso no es ingenuidad, eso es bondad verdadera. ¿Y usted?, preguntó Francisco con suavidad, mirándome con esa paciencia que no exigía respuestas rápidas. ¿Cómo está su fe después de todo lo que ha pasado? Fue la primera vez que alguien me preguntaba por mi estado espiritual sin juzgar de antemano lo que pudiera decir. Me quedé en silencio largo rato, sintiendo que las palabras pesaban más de lo que imaginaba. Finalmente respondí: ya no sé en qué creer. Confié en un hombre que decía hablar en nombre de Dios y me engañó por completo. ¿Cómo puedo volver a confiar en cualquier autoridad religiosa? Francisco guardó silencio unos segundos, antes de decir pensativo: tal vez la pregunta no sea confiar en autoridades, sino en su propia experiencia de Dios. ¿Qué le dice su corazón sobre lo divino cuando no está escuchando las palabras de otros hombres? Era una pregunta revolucionaria para nuestra época. La idea de que una mujer pudiera tener una relación directa con Dios sin necesitar la mediación de hombres en posiciones de poder. Sin embargo, en su voz no sonaba a herejía, sonaba a libertad. A medida que los meses avanzaban y el nacimiento se acercaba, entre nosotros creció una intimidad profunda, pero casta. Francisco jamás intentó tocarme de forma inapropiada, jamás hizo insinuaciones ni comentarios sobre mi apariencia. En cambio, se interesaba genuinamente por mis pensamientos, por mis opiniones, por mis sueños de futuro. ¿Piensa criar a su hijo aquí?, me preguntó una noche mientras preparaba un té para ayudarme a dormir mejor. No lo sé, respondí con honestidad. No sé si sería justo para un niño crecer sabiendo que su madre fue expulsada de un convento. La gente siempre murmura. La gente siempre murmura sobre algo, dijo él con una sonrisa triste. La cuestión es si usted va a vivir su vida según lo que ellos digan, o según lo que usted sabe que es correcto. Cuando hablaba así, con esa sabiduría sencilla pero profunda, sentía que algo se movía en mi corazón. No era pasión ni deseo físico, era algo mucho más hondo. El reconocimiento de haber encontrado a alguien que me respetaba por completo y me ofrecía amor sin esperar nada a cambio. Francisco, por su parte, comenzó a notar que su vida también había cambiado desde mi llegada. Sus días tenían un nuevo propósito. Sus manos cuidaban con un esmero distinto, y por primera vez en años de servicio religioso, sentía que estaba haciendo una verdadera diferencia en la vida de alguien. Ambos guardábamos esos sentimientos con cuidado. Él porque sabía que yo había sido herida profundamente por un hombre religioso y necesitaba tiempo para sanar. Yo, porque me resultaba imposible imaginar que pudiera merecer el amor genuino de alguien tan bueno después de todo lo ocurrido. Fue en una noche de marzo, cuando comenzaron las primeras contracciones, y Francisco tomó mi mano durante el trabajo de parto, que ambos comprendimos lo que había crecido entre nosotros. Era amor, pero no el corrupto y egoísta que había destruido mi vida, sino uno puro, protector y dedicado por completo al bien del otro. Cuando nació mi hija, una niña sana de ojos azules como los míos, Francisco la sostuvo con tanta ternura que supe, sin duda alguna, que había encontrado no solo a un protector, sino a un verdadero compañero de vida. Y fue en una tarde soleada de abril, cuando la pequeña María ya tenía 3 semanas y dormía plácida en mis brazos, que Francisco reunió el valor para revelarme el secreto que había guardado desde el día en que me encontró en aquel camino embarrado. Estábamos sentados en el pequeño jardín del monasterio, rodeados por el aroma de las hierbas medicinales que yo misma había plantado semanas atrás. El sol de la tarde caía suave sobre las paredes de piedra y el canto lejano de un gallo rompía de vez en cuando el silencio.
Francisco, que hasta ese momento había permanecido en su habitual calma, respiró hondo y me miró con una seriedad que rara vez le había visto. «Mariana», dijo, su voz cargada con un peso extraño, «hay algo que debo contarte, algo sobre cómo nos encontramos». Levanté la vista, intrigada. «¿Qué quiere decir?». Él pareció dudar, como si sus palabras fueran un salto al vacío. «Nuestro encuentro en aquel camino no fue una coincidencia. Yo estaba buscándola. El silencio que siguió fue denso, casi irrespirable. Lo observé, intentando procesar lo que acababa de decir. Buscándome, ¿pero por qué? ¿Cómo podía saber quién era yo?». Francisco bajó la mirada y sus manos temblaron levemente. «Porque yo conocía a don Esteban mucho antes de que usted lo conociera, y sabía exactamente qué tipo de hombre era en realidad». Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Usted conocía a don Esteban?», asintió con gravedad. «Hace 5 años servía en otro monasterio, cerca de su residencia episcopal. Durante ese tiempo fui testigo de cosas que un hombre de Dios jamás debería hacer». Guardó silencio unos segundos, como luchando contra recuerdos que dolían. «Tenía un patrón, siempre jóvenes hermanas o novicias, siempre usando su autoridad para manipularlas, y siempre las abandonaba cuando llegaban las consecuencias. Vi al menos 3 mujeres ser destruidas por él. Sentí que la náusea subía por mi garganta». «¿3? ¿Había otras como yo?». «Las había», dijo con tristeza. «Una se quitó la vida por la vergüenza. Otra desapareció después de ser expulsada. Nunca supimos qué fue de ella. La tercera terminó en las calles, vendiendo su cuerpo para sobrevivir». Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista. Todo se volvió dolorosamente claro. No había sido especial ni escogida para una misión divina como él me hizo creer. Solo había sido parte de un patrón de abuso sistemático. «¿Por qué no lo denunció?», pregunté con la voz rota. Francisco dejó escapar una risa amarga. «¿Denunciarlo a quién? Él era el obispo, yo, un simple fraile franciscano sin influencia. Nadie creería mi palabra contra la de un hombre tan poderoso». «Entonces, ¿cómo supo de mí?». «Tengo contactos entre los sirvientes de los monasterios», explicó. «Cuando supe que una hermana había sido expulsada del convento de Santa Teresa por embarazo y que don Esteban había presidido la ceremonia en persona, supe que era el mismo patrón repitiéndose». Se levantó, inquieto, y comenzó a caminar de un lado a otro. «No pude salvar a las otras, pero pensé que quizá podía salvarla a usted. Empecé a buscarla por los caminos, preguntando en las aldeas, siguiendo cualquier pista sobre una monja embarazada». «¿Me buscó durante semanas?». «Durante meses», corrigió. «Y cuando finalmente la encontré en aquella carretera, casi muerta de frío y hambre, supe que había llegado justo a tiempo. Me quedé en silencio largo rato, procesando cada revelación. Parte de mí se sentía conmovida por su dedicación. Otra parte no podía ignorar la sensación de que, una vez más, mi vida había estado en manos de alguien que sabía más de mi historia que yo misma. Entonces, todo esto, dije finalmente, sus cuidados, su bondad, el techo que me ofreció, ¿fue por lástima? Porque me veía solo como una víctima». Comenzó así, admitió Francisco sin apartar la mirada. «Pero cambió. Cambió. El día que la conocí de verdad, cuando vi su fuerza, su bondad, su capacidad de perdonar y empezar de nuevo. Lo que siento por usted ahora no tiene nada que ver con lástima». «¿Y qué es lo que siente?», pregunté casi en un susurro, temiendo la respuesta. Francisco dejó de caminar y me miró directamente a los ojos. «Amor, amor verdadero.
no el tipo corrompido que don Esteban le ofreció, sino el que desea proteger, sostener y crecer junto a la persona amada. Pero usted es un fraile, dije con un nudo en la garganta. Ha hecho votos. Los hice, confirmó él, pero mis votos fueron para servir a Dios a través del amor al prójimo. Y creo que amarla, cuidarla a usted y a María, es la forma más pura de servir a Dios que jamás he conocido. Lo miré de otra manera, no como el fraile que me había rescatado en la carretera, sino como el hombre que dedicó meses a buscarme, que arriesgó su posición en la iglesia para protegerme, y que ahora me ofrecía abandonar sus votos por amor a mí. ¿Y si le digo que no puedo confiar en otro hombre religioso?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Entonces esperaré, dijo con calma, el tiempo que sea necesario. Y si nunca logra confiar por completo, seguiré aquí, porque lo que siento por usted no depende de que me corresponda. En ese momento entendí la última pieza de un rompecabezas que llevaba meses armando. Francisco no buscaba comprar mi gratitud con su ayuda, ni usar su posición para dominarme. Él ofrecía un amor incondicional, del tipo que toda mi vida había deseado sin saber que existía. «Hay algo más». Su voz se volvió grave. Don Esteban no ha parado. Sigue haciéndolo con otras mujeres, y tengo un plan para exponerlo. Su idea era tan audaz como peligrosa. Durante los meses en que me cuidó a mí y a María, había estado reuniendo pruebas contra él, con la ayuda de una red secreta de criados, frailes descontentos y víctimas que por fin habían encontrado el valor para hablar. «Hay una joven, novicia en el convento de Santa Ana», me dijo una noche mostrándome una carta que había recibido. «Hermana Lucía, está pasando por lo mismo que usted vivió. Don Esteban comenzó las clases teológicas privadas con ella hace 2 semanas. Sentí la sangre hervir en mis venas. La sola idea de que otra joven inocente estuviera siendo manipulada por el mismo hombre que destruyó mi vida era insoportable. «Tenemos que hacer algo», dije con voz firme. «No podemos dejar que él le haga lo mismo que me hizo a mí». «Ese es exactamente mi propósito», respondió Francisco. «Pero será peligroso. Estaremos enfrentando no solo a don Esteban, sino a toda la estructura de poder de la iglesia local. Si fallamos», comenzó él, pero lo interrumpí. «Si fallamos, al menos lo habremos intentado. No puedo vivir sabiendo que pude salvar a alguien y no lo hice. El plan era complejo y requería un momento preciso». Francisco había conseguido el apoyo secreto del cardenal Lorenzo de Monterreal, un hombre íntegro que sospechaba de la corrupción de don Esteban desde hacía años, pero que jamás había obtenido pruebas suficientes. El cardenal aceptó venir personalmente a investigar, pero solo si podíamos presentarle evidencias irrefutables. La oportunidad llegó en una noche de luna llena, en septiembre. Don Esteban había programado una de sus sesiones de estudio con la joven hermana Lucía en su biblioteca privada. Francisco y yo, junto con 2 frailes de absoluta confianza y un escribano enviado por el cardenal Lorenzo, nos posicionamos estratégicamente alrededor de la residencia episcopal. Yo llevaba un manto oscuro que cubría mi rostro y estaba oculta entre los jardines, con vista directa a la biblioteca a través de una ventana entreabierta. Mi papel era ser testigo principal, reconocer los mismos métodos de seducción que yo había sufrido. Lo que vi me revolvió el estómago. Don Esteban repetía, palabra por palabra, las mismas frases melosas sobre el amor divino, los mismos toques supuestamente paternales que se volvían más íntimos con cada minuto. La misma manipulación de la autoridad sagrada para justificar lo injustificable. Pero esta vez, justo en el momento en que comenzó a forzar sus atenciones sobre la joven aterrada, Francisco y el cardenal Lorenzo irrumpieron en la biblioteca con sus testigos.
En nombre de Dios Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Tronó el cardenal, su voz rebotando en las paredes de piedra. Don Esteban saltó lejos de la novicia, como si el aire mismo lo hubiera quemado. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, miedo, ira, y finalmente el cálculo frío que lo caracterizaba. «Vuestra Eminencia», dijo recuperando la compostura. «¡Qué visita tan inesperada!». Solo estaba aconsejando espiritualmente a esta joven hermana sobre cuestiones de fe. ¿Con las manos sobre su cuerpo?, preguntó el cardenal, seco, señalando a Lucía, claramente paralizada por el terror. «Vuestra Eminencia está mal informado», replicó don Esteban con el tono autoritario que usaba para intimidar. Esta situación fue provocada por la misma novicia. A veces, estas jóvenes desarrollan fantasías inapropiadas hacia sus superiores espirituales. Fue entonces cuando entré en la biblioteca y retiré el capucho que ocultaba mi rostro. El reconocimiento en sus ojos fue instantáneo y devastador. «Vuestra Eminencia», dije con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. «Soy Mariana, antes hermana Mariana del convento de Santa Teresa, y puedo testificar que lo que acabamos de presenciar es exactamente lo mismo que don Esteban me hizo hace un año». El silencio que siguió fue como un golpe. Don Esteban empalideció, sus ojos yendo del cardenal a mí, buscando desesperadamente una salida. «Esta mujer es una mentirosa», escupió finalmente, perdiendo todo control. «Una exmonja expulsada por promiscuidad, que ahora busca venganza contra quienes la castigaron justamente». «Entonces, ¿cómo puede describir con detalle exacto lo que acabamos de presenciar?», preguntó el cardenal Lorenzo con calma. «¿Cómo puede saber sobre esta biblioteca, sobre sus palabras precisas, sobre sus técnicas de manipulación?». Fue en ese momento cuando Francisco dio el golpe final. Abrió una carpeta de cuero y sacó varias cartas, correspondencia entre don Esteban y otros obispos, documentos que mostraban un patrón de transferencias de monjas problemáticas y, lo más devastador, registros de pagos a familias para comprar silencio. «Vuestra Eminencia», dijo Francisco, «estas pruebas demuestran que el comportamiento de don Esteban no fue un caso aislado, sino un patrón sistemático que lleva años repitiéndose. El rostro de don Esteban se transformó en una máscara de odio puro. Toda su fachada de santo se desmoronó, dejando al descubierto al depredador calculador que siempre había sido». «No saben con quién se están metiendo», rugió. «Tengo contactos en Roma, amigos poderosos, van a pagar caro por esta conspiración contra un siervo de Dios». «Los únicos que pagarán», replicó el cardenal Lorenzo con autoridad final, «son aquellos que han usado los hábitos sagrados para cometer los pecados más viles. Don Esteban Mírez, en nombre de la Santa Iglesia, queda usted arrestado por abuso de autoridad clerical, seducción de religiosas bajo su cuidado y corrupción de los sacramentos». Lo que siguió fue una lucha desesperada. Don Esteban intentó huir, luego intentó sobornar, y finalmente quiso usar su influencia política para escapar de las consecuencias. Pero las pruebas eran irrefutables. Las testigos eran varias, y el cardenal Lorenzo, incorruptible. En menos de una semana, don Esteban fue despojado de todos sus cargos, excomulgado de la iglesia y enviado a un monasterio penitencial, donde pasaría el resto de sus días en confinamiento solitario, meditando, al menos en teoría, sobre sus pecados. Pero la victoria tuvo un precio. La exposición pública del escándalo atrajo una atención indeseada hacia Francisco y hacia mí. Entre los sectores más conservadores de la iglesia local comenzaron a vernos como elementos peligrosos, perturbadores del orden divino establecido.
Pronto surgieron rumores sobre nuestra relación, insinuaciones maliciosas que ponían en duda la pureza de nuestras intenciones. La amenaza final llegó en una mañana tempestuosa de octubre. Un grupo de clérigos conservadores, encabezados por el arzobispo Pedro de Veracruz, aliado cercano del destituido don Esteban, apareció en el pequeño monasterio franciscano con una orden oficial. «Hermano Francisco», anunció con voz helada, «será transferido de inmediato a un monasterio en Tierra Santa. Su presencia aquí ya no es apropiada». Y luego, volviendo su mirada hacia mí, añadió con un desprecio apenas disimulado: «Y esta mujer será enviada a un convento penitencial, donde pasará el resto de su vida en reclusión silenciosa, pagando por sus pecados». Era la venganza final de los poderosos: separarnos, castigarnos por haber desafiado a la autoridad corrupta y asegurarse de que jamás pudiéramos volver a incomodar a la jerarquía. Aquella noche previa a la separación fue la más larga de nuestras vidas. Sabíamos que al amanecer podrían arrancarnos el uno del otro, quizás para siempre. Pero en esa oscuridad, cuando todo parecía perdido, tomé la decisión más audaz de mi vida. Mientras acunaba a la pequeña María, ajena a la tormenta que se cernía sobre nosotros, miré a Francisco y dije: «Tengo una idea, pero necesitarás confiar en mí por completo». Durante meses, además de las Escrituras, había estudiado las leyes canónicas de la Iglesia y encontré una grieta legal que podía salvarnos, si teníamos el valor de usarla. «El cardenal Lorenzo nos debe una deuda», expliqué. «Sin nuestras pruebas, jamás habría podido exponer a don Esteban. Y hay algo que él puede hacer por nosotros, algo que hará imposible que nos separen». La mañana siguiente, cuando el arzobispo Pedro llegó con sus guardias para ejecutar las órdenes de traslado, encontró una escena que no esperaba. En el pequeño altar del monasterio franciscano, frente al cardenal Lorenzo y a varios testigos respetables, Francisco y yo estábamos arrodillados, lado a lado. «¿Qué significa esto?», exigió, su voz cargada de indignación. «Significa», respondió el cardenal con calma autoritaria, «que estoy presidiendo una ceremonia de matrimonio. El hermano Francisco ha renunciado formalmente a sus votos monásticos esta mañana, y Mariana ha sido oficialmente absuelta de todo pecado por la Santa Iglesia, en reconocimiento a los servicios extraordinarios que prestó a la causa de la justicia divina». El arzobispo se puso lívido. «Eso es imposible. Usted no tiene autoridad para...» «Tengo autoridad directa de Roma», lo interrumpió el cardenal, mostrando un documento con sellos papales auténticos. El Santo Padre quedó impresionado con el valor demostrado en la exposición de la corrupción clerical. Ha decidido que quienes sirvieron tan fielmente a la verdad merecen que sus propias vidas sean bendecidas. Era una mentira magistral, pero era nuestra única salvación. El cardenal Lorenzo había usado toda su influencia y sus conexiones para obtener aquella autorización especial, pero había presentado el caso en Roma de un modo que hacía imposible rechazarlo. Francisco y yo nos habíamos convertido en héroes de la Iglesia en la lucha contra la corrupción. Separar a una pareja tan devota habría sido un escándalo mayor que el que acabábamos de destapar. Además, continuó el cardenal, Francisco será nombrado supervisor de las reformas monásticas en la región. Su misión será investigar otros casos de corrupción clerical e implementar cambios para proteger a las mujeres en instituciones religiosas. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente conmovedora. Francisco y yo intercambiamos votos no solo de amor, sino de compromiso mutuo con la reforma de la Iglesia y la protección de los más vulnerables. Cuando nos besamos por primera vez como marido y mujer, no hubo nada de corrompido o forzado en ese gesto.
solo amor puro, nacido del sufrimiento compartido, de la comprensión profunda y de un propósito común por la justicia. La pequeña, María, con 6 meses ya, aplaudió con sus manitas y rió durante la ceremonia, como si entendiera que por fin tenía una familia completa. El arzobispo Pedro se marchó derrotado, incapaz de hacer nada contra una autorización papal. Pero antes de irse, se acercó a mí con un último veneno en la voz. Podrás haber ganado esta vez, pero siempre serás recordada como la monja que cayó. Siempre habrá susurros sobre ti. Lo miré con una serenidad que incluso a mí me sorprendió. Prefiero ser recordada como la mujer que cayó, pero se levantó antes que como aquellos que permanecieron de pie mientras permitían que la injusticia floreciera. En los años que siguieron, Francisco y yo construimos una vida que superó cualquier sueño que hubiéramos imaginado. Fundamos una red de monasterios reformados donde mujeres en situaciones difíciles encontraban no solo refugio, sino dignidad y oportunidades para rehacer sus vidas. María creció rodeada de amor, no solo de sus padres, sino de decenas de tías que habían sido rescatadas por la red de protección que habíamos creado. Francisco se ganó fama como el reformador gentil. Un hombre capaz de exponer la corrupción sin destruir la fe del pueblo, de limpiar la iglesia sin manchar su misión sagrada. Sus reformas llegaron a Roma y se convirtieron en modelo para toda la cristiandad. Yo me convertí en algo que jamás creí posible, una mujer verdaderamente libre, libre de la vergüenza, libre de la necesidad de la aprobación de autoridades corruptas, libre para usar mis dones de sanación y compasión como yo decidiera. Creamos una escuela donde las mujeres aprendían no solo sobre fe, sino sobre leyes, medicina natural y administración para que pudieran ser independientes. Ninguna mujer tendría que elegir entre la pobreza y la prostitución, entre el abandono y el abuso. 30 años después, con el cabello gris y las manos marcadas por el tiempo, nos sentamos en el mismo jardín donde Francisco me había confesado. En su amor, María, ya casada y madre, jugaba con mis nietos sobre la hierba. ¿Te arrepientes?, le pregunté, tomando su mano como cada noche, de haberte salvado. Jamás, respondió besando mis dedos con la misma ternura de siempre. No, dije riendo. De haber dejado de ser fraile, Francisco miró a su alrededor, a la esposa que amaba, a los hijos y nietos que nos rodeaban, a las mujeres trabajando en los jardines y talleres que habíamos fundado, todas libres y dignas gracias a un amor que empezó en un camino embarrado años atrás. Mariana, dijo, nunca he sido más fraile que ahora. Nunca he servido más fielmente a Dios que sirviendo al amor verdadero. Y bajo las estrellas de Guanajuato, rodeados por los frutos de una vida dedicada al amor y a la justicia, supimos que habíamos encontrado no solo la felicidad, sino la redención de todo el sufrimiento vivido. Lo que empezó como una historia de abuso y corrupción se había convertido en la prueba más clara de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. La historia de Mariana y Francisco nos recuerda que incluso en los lugares más sagrados puede esconderse la corrupción más oscura y que, a veces, la verdadera fe no se mide por obedecer ciegamente a la autoridad, sino por tener el valor de enfrentarla cuando abusa de su poder. Nos enseña que el amor genuino no se construye sobre la manipulación ni sobre la deuda, sino sobre el respeto mutuo, la libertad y la compasión sin condiciones, que es posible encontrar luz después de caminar por la noche más larga y que la caída no es el final, sino una oportunidad para levantarse más fuerte. Mariana podría haberse dejado destruir por la vergüenza y la traición. Francisco podría haber callado para proteger su posición, pero ambos eligieron hablar, luchar y arriesgarlo todo por la verdad
Y esa elección no solo salvó sus propias vidas, sino que transformó las de incontables personas. En un mundo donde algunos usan la fe como arma, ellos decidieron usarla como refugio. Donde otros levantaban muros, ellos abrieron puertas. Donde muchos miraban hacia otro lado, ellos se quedaron y actuaron. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra el camino, recuerda que tú también puedes ser la voz que rompa el silencio. Porque la verdad, una vez pronunciada, tiene una fuerza que ninguna autoridad humana puede encadenar para siempre. Y quizá, igual que Mariana y Francisco, algún día descubras que servir al amor verdadero es la forma más pura de servir a Dios.